y ya estamos. Pues ya estamos transmitiendo hacia Facebook y bienvenidos, buenas noches en un miércoles más del Centro Astronómico Clavius de la Ibero. Bueno, pues estamos muy próximos a un evento, un fenómeno natural del eclipse, pero pues el día de hoy nos da mucho gusto darle la bienvenida a un colega nuestro de la Universidad Iberoamericana y particularmente del Departamento de Física y Matemáticas, Miguel Ángel García Aspeitia. Muchas gracias, Miguel, por estar hoy con nosotros. Gracias, Lore. Y pues estábamos empezando a comentar aquí antes de entrar al aire que pues uno de los temas fascinantes, pero a la vez complicados por todos los elementos que tienen en conjunto, pero que a final de cuentas pues es el origen de todo, que es el universo y esta teoría de cómo inicia el universo, pues ahora pues tiene más elementos para complicar la cosa, pues porque también hace algunos años se detectaron algo que ya se predecía, el asunto de las ondas gravitacionales. Y bueno, pues hoy vamos a conjuntar estas dos cosas, las ondas gravitacionales con el origen del universo. Y bueno, pues gracias nuevamente por estar con nosotros. Gerardo, buenas noches. Hola, Lore, Miguel y todo el público que nos acompaña. Muy buenas noches. Aquí ya hace ratito nos estábamos saludando aquí adentro de la sala de Zoom, pero sabemos que por ahí hay gente que nos está viendo desde Facebook. También les mandamos un muy cordial saludo. Acuérdense, mándenos sus saludos por ahí pues para que sepamos que nos pasaron a visitar. Y pues sí, como dice Lore, es un tema bien interesante esto de las ondas gravitacionales, se relaciona pues, con la cosmología, pero pues últimamente volvieron a ser motivo de noticia porque hubo una detección, bueno, más que una detección, ahorita nos platicará Miguel Ángel qué es lo que se vio, cómo lo vamos a interpretar. Y pues bueno, para que sepamos bien quién nos va a hablar esta noche, les voy a leer rápidamente una semblanza de Miguel Ángel que tengo por aquí. Aquí está. El doctor Miguel Ángel García Aspeitia obtuvo su licenciatura en Física y Matemáticas por el Instituto Politécnico Nacional, su maestría y doctorado en Física por el CINVESTAV y tiene una estancia postdoctoral en la Universidad de Guanajuato. Es miembro del SNI, Cátedra Marcos Moschinsky 2021 y miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias desde 2022. Tiene 19 estudiantes graduados entre licenciatura, maestría y doctorado, así como 37 publicaciones y más de 500 citas según NASA ADS, más de 50 charlas en foros nacionales e internacionales. Asimismo, es un activo divulgador de la ciencia con 10 escritos en revistas y más de 50 charlas de divulgación en diversos foros. Su área de investigación se centra en la cosmología y astrofísica moderna, estudiando la actual aceleración del universo, la cual parece estar asociada a la energía oscura. Sus áreas de investigación son energía oscura, dinámica estelar en campo fuerte, agujeros negros y dimensiones extras. Pues Miguel Ángel, bienvenido, qué un gusto tenerte aquí con nosotros y pues es tuyo el foro para que nos ilustres. Muchas gracias. Gracias, Gerardo. Gracias, Lore. Gracias por esta invitación. Es para mí todo un gusto volver a estar aquí con todos ustedes. Y pues bueno, voy a poner la presentación, nada más para ir platicando un poquito. Y pues me encantaría que al final tuviéramos una serie de discusiones, ¿no? Preguntas, comentarios, en cualquier momento, sin ningún problema yo me detengo. Y bueno, voy a empezar. Déjeme poner reproducir. ¿Sí se alcanza a ver bien? Sí, ahí la vemos bien, Miguel. Perfecto. Entonces, bueno, mi charla se titula Un fondo de ondas gravitacionales estocástico. Y es uno de los resultados que tardaron 15 años en salir a la luz. Y me gustaría presentarles un poquito acerca de este resultado, que es muy interesante y que nos da cabida a fenómenos físicos que estábamos esperando y que todavía queremos estudiar a mayor profundidad. Entonces, voy a empezar. Primero que nada, las ondas gravitacionales otorgaron un premio Nobel y se lo otorgaron a Barish, a Thorne y a Weiss. En el 2017 ganaron ese premio Nobel gracias a la detección de las primeras ondas gravitacionales, las cuales provenían de
una coalescencia de agujeros negros. Entonces, por supuesto, ya dio un premio Nobel que también veníamos esperando porque el interferómetro capaz de detectar esas ondas gravitacionales viene construyéndose más o menos como desde los 90 aproximadamente, los 2000, y apenas en el 2015 fue cuando se logró obtener una primera detección de ondas gravitacionales. Y por supuesto, yo creo que muchos de nosotros conocemos a Kip Thorne. Kip Thorne lo conocemos porque, bueno, todos los que somos cosmólogos nos traumatizan un poco con un libro que se llama Gravitation y que más o menos ha de pesar unos 3 kilos. Y hay historias detrás de ese libro porque hay dedos rotos de los pies cuando caen sobre algunos cosmólogos y gravitólogos. Entonces, él fue uno de los que trabajó en ese libro de Gravitation. Le llamamos también la Biblia Negra y es la parte fundamental para estudiar gravitación. Por supuesto, Kip Thorne fue uno de los que apoyó con la parte científica de la película Interestelar. Entonces, la película Interestelar tiene mucha física detrás gracias al apoyo de Kip Thorne. Y también, por supuesto, no podemos dejar detrás el famoso libro de Carl Sagan que se llama Contacto. En ese libro, pues, Sagan necesita una forma de enviar a los humanos al centro de la galaxia y pues no sabía cómo hacer digamos, una máquina que lograra ese cometido. Entonces, entre ellos le preguntó a Kip Thorne si podía hacer un tubo de tal manera que llegara desde la Tierra hasta el centro de la galaxia. Y pues Kip Thorne estaba un poco como que, pues tal vez sí, pero pues tendríamos que estudiar la relatividad general con esas condiciones. Y de hecho se pudo. Entonces, Kip Thorne fue uno de los que publicó varios libros acerca de agujeros de gusano basado en esa idea de Carl Sagan. Entonces, lo conocemos bastante bien y es una persona bastante simpática. Y pues bueno, entonces les voy a platicar un poquito acerca de esto de las ondas gravitacionales. Primero que nada, hay que hablar un poquito acerca de las máquinas. Las máquinas para detectar ondas gravitacionales son bastante complejas y no se pueden construir de una manera sencilla. De hecho, desde el 1915 que se construyó la teoría de la relatividad general, Einstein mismo dedujo la presencia de ondas gravitacionales, pero tuvieron que pasar casi 100 años más bien para poder obtener la primera detección directa de una onda gravitacional. Para ello tuvimos que mejorar nuestra tecnología de los láseres, mejorar nuestra tecnología de cómputo. Entonces, se tuvo que desarrollar la mecánica cuántica para tener esas máquinas. Una está en Hanford, en Estados Unidos, y la otra está en Livingston. Está en los extremos de los Estados Unidos y consta de 2 interferómetros de láser de tubos de alrededor de unos 4 kilómetros y con ello podríamos detectar una onda gravitacional a una escala al menos de unos 3,000, no sé, de unos 3 millones o más 3,000 millones de años luz de distancia. Entonces, si en algún momento algún evento bastante catastrófico del universo produce una onda gravitacional, podríamos detectarla gracias a esos interferómetros. Y eso fue un trabajo arduo porque duró años en construirse esos 2 interferómetros hasta que se pudo, como les digo, obtener la primera observación de ondas gravitacionales. Y la primera onda gravitacional que nosotros pudimos detectar vino de un proceso muy interesante que conforme vayamos avanzando les voy a ir platicando, que es la coalescencia de 2 agujeros negros. ¿Ok? Pero primero que nada, ¿qué es una onda gravitacional? Hay que preguntarnos qué es eso de una onda gravitacional, ¿no? Y bueno, la forma como más o menos sencilla es una perturbación del espacio-tiempo y es causada esa perturbación debido a objetos masivos. De hecho, nosotros simplemente con el movimiento de las manos también podemos producir ondas gravitacionales, pero esa onda gravitacional que producimos cuando movemos nuestras manos es extremadamente débil. Para poderla detectar, hemos hecho cálculos y la única forma de que nuestra tecnología detecte una onda gravitacional es por medio de que haya objetos superdensos que se conocen, por ejemplo, como estrellas de neutrones
o aún más densos como agujeros negros u otro tipo de catástrofes que suceden en nuestro universo. ¿De acuerdo? Y para ello, no viene solamente así como una imagen pictórica, sino que viene de las ecuaciones de campo de Einstein. No funcionan las ecuaciones de Einstein y gracias a ellas empezamos a estudiar los efectos de las ondas gravitacionales que tienen sobre los diferentes objetos que existen en nuestro universo. Y pues bueno, ahí les tengo una foto de nuestro gran científico del siglo XX, que es Albert Einstein, y les empiezo a mostrar un poquito de las ecuaciones de Einstein, ¿no? Se ve bastante sencilla, y del lado izquierdo tenemos lo que conocemos como el espacio-tiempo, y del lado derecho tenemos lo que llamamos la materia y la energía. Entonces, esa igualdad significa que la materia y la energía tienen una correlación con el espacio-tiempo. Entonces, una afecta a la otra. Eso es lo que nos dice esa ecuación. Y parece bastante simple, ¿no? Pero cuando lo empezamos a escarbar un poquito, la empezamos a estudiar, es un poquito más grande, porque el lado izquierdo tiene contribuciones de tensores de Ricci, de escalares de Ricci, ya no se ve tan sencillo, ¿no? Y de hecho, cuando le empezamos a escarbar un poquito más, nos damos cuenta que cada uno de esos tensores de Ricci tienen una estructura más compleja que tiene que ver con las derivadas y con algo que se llaman símbolos de Christoffel. No se asusten, por favor, simplemente es como una imagen de cómo son las ecuaciones de Einstein, ¿de acuerdo? Y cada uno de los tensores de Ricci están asociados a los escalares de Ricci, y se puede ir construyendo toda la estructura misma de las ecuaciones de Einstein. Y así, a su vez, si se dan cuenta, esa ecuación sota que está ahí es más o menos digamos, toda la estructura ya desplegada de la ecuación de Einstein. Cada símbolo de Christoffel tiene a su vez una interacción con el espacio-tiempo, y cada uno de las métricas está asociado a algo que se llama elemento de línea. Entonces, las ecuaciones que tenemos que resolver no es tan fácil. Muchas veces tenemos que imponer mucha cantidad de simetrías para resolverlas, pero si queremos, por ejemplo, estudiar un baile de agujeros negros, necesitamos tratar de resolver esas ecuaciones de Einstein completamente, ¿no? A full, mediante, por ejemplo, mediante sistemas numéricos. Y eso solamente es el lado izquierdo, ¿de acuerdo? Entonces, resolverlo no es una tarea sencilla, ¿ok? De hecho, las primeros soluciones numéricas que se obtuvieron de la ecuación de campo de Einstein fueron en el año 2000, ¿ok? Entonces, más o menos unos 85 años tuvimos que esperar para resolver la ecuación de Einstein y cómo es el comportamiento del baile de dos agujeros negros y de la emisión de ondas gravitacionales, ¿de acuerdo? Y como les digo, eso solamente es el lado izquierdo. Del lado derecho tenemos al tensor energía-momento, que está asociado a la materia y la energía que vive en nuestro universo, ¿de acuerdo? Si las juntamos, tenemos las famosas ecuaciones de Einstein, y como les digo, resolverlo es lo que hemos estado haciendo durante ya más de 100 años, ¿de acuerdo? Einstein dejó un legado y lo seguimos trabajando. Y pues bueno, Einstein, de hecho, como les digo, fue el primero en encontrar una solución. Más o menos en 1915 y 1916 hizo un análisis de sus ecuaciones, las vio y dijo, no tengo la menor idea de cómo las voy a resolver. Entonces, lo voy a tener que hacer de una manera que llaman perturbativa, que es la ecuación que les muestro en la parte superior. Y lo que obtuvo fue algo muy interesante. Fue una ecuación de la onda, ¿ok? Pero no es una onda, por ejemplo, como en el caso del agua, cuando nosotros dejamos caer una piedra, que salen ondas. Es una onda, no es una onda, por ejemplo, de agua o de aire, ni siquiera es una onda electromagnética, es una onda de espacio-tiempo. Entonces es algo muy, muy, muy interesante. Eso quiere decir que si nosotros tenemos una distribución de masa, nosotros podemos perturbar el espacio-tiempo, y el espacio-tiempo va a distribuir la energía conforme vaya avanzando ese frente de onda, ¿no? Y la onda gravitacional es la imagen que les pongo aquí en la parte de la izquierda. Sale de una coalescencia de dos objetos altamente densos y tiene diferentes polarizaciones, al igual que, por ejemplo, tiene polarizaciones las ondas electromagnéticas, la luz. Por eso, por ejemplo, acuérdense que en la luz nosotros a veces usamos los lentes Polaroid,
para detener una polarización específica de la luz y no nos lastime tanto nuestros ojos. Algo muy interesante, por ejemplo, en el caso de las ondas electromagnéticas, es que si nosotros conocemos o podemos detectar una onda electromagnética, podemos saber muchas veces quién lo produjo y podemos saber la energía de lo que lo produjo y las características de lo que lo produjo. Aquí pasa lo mismo. Si nosotros podemos detectar una onda gravitacional, podemos tener idea de dónde se produjo, quién lo produjo y la energía o todas las características de ese objeto que produjo las ondas gravitacionales. Pero no es nada sencillo detectarlas. ¿Ok? De hecho, incluso uno puede observar que las ondas gravitacionales son extremadamente débiles, pese a que son producidas por objetos extremadamente energéticos en el universo. Su poder de distribución es muy poco energético. Y eso llevó a que Einstein mismo dijera, eso simplemente es un artificio matemático y no tiene ningún sentido físico, lo descartamos. Einstein fue uno de los que no creyó en su propia teoría, ¿no? Pese a que su teoría estaba gritándole que sí existían esas ondas gravitacionales. Posteriormente, conforme se fue avanzando los estudios, se dieron cuenta que las ondas gravitacionales transportaban energía, y por ese simple hecho de que transportaran energía significaba que tenían un sentido físico. Aún así, la detección de una onda gravitacional parecía imposible en esos tiempos. Era más o menos en los años 40, en los años 30, cuando empezaron a darse cuenta de esas características de la onda gravitacional. ¿Okay? Y pues bueno, fueron los físicos soviéticos de la parte de la URSS, que ahora ya no es la URSS, ahora ya es Rusia, fueron los primeros en tratar de detectar esas ondas gravitacionales y proponer formas de cómo detectarlo. De hecho, el primer artículo publicado de un interferómetro de detección de ondas gravitacionales viene de la física soviética. ¿Okay? Como les digo, el espacio-tiempo aquí es muy tenso y eso significa que cualquier perturbación va a ser muy débil. ¿Okay? Y entonces, de hecho, la producción de una onda gravitacional por agujeros negros, cuando llegue a la Tierra va a ser una milésima del tamaño de un protón. O sea, va a estar súper pequeña. Entonces, imagínense para esa época. Regresemos 40, 50, 60 del siglo XX, miles de veces más pequeño que un protón, millones de veces más pequeño que un protón, suena imposible, ¿no? O sea, parecía ser que nunca desarrollaríamos esa tecnología, pero los humanos somos muy inteligentes y podemos hacer cualquier cosa que parece imposible en los tiempos antiguos, ¿no? Y por supuesto, también no es fácil limpiar todo el fondo de ruido cuando detectamos la onda gravitacional, porque los efectos del ambiente pues también producen perturbaciones, ¿no? Por ejemplo, puede pasar un camión cerca del observatorio, puede pasar un terremoto, puede haber las mareas y eso tenemos que limpiarlo, ¿de acuerdo? Y para eso necesitamos saber cómo es una onda gravitacional, tener una imagen de una onda gravitacional usando la ecuación de Einstein. Pero como les comenté, resolver la ecuación de Einstein es muy complicado y se tardó como 85 años el poderlo resolver para entender y tener una gráfica de lo que es una onda gravitacional, ¿ok? Y poder comparar si en algún momento llega una de ellas y compararla con el ruido de fondo, ¿ok? Entonces, es una tarea bastante complicada que le llevó a la gente que se dedicaba a la gravitación. Entonces, hubo muchísimas personas que desarrollaron la teoría de Einstein, la trabajaron, la convirtieron en una teoría que se podía meter en una máquina, que se podía analizar desde el punto de vista numérico. Entonces fue una tarea en verdad completamente titánica, ¿de acuerdo? Pero como les digo, pues bueno, aunque parecía un trabajo imposible a veces detectar una onda gravitacional, pues tuvimos la suerte de que tuvimos una detección indirecta de una onda gravitacional. Primero, ¿quiénes son los candidatos más probables a que produzcan una onda gravitacional que podamos detectar? Primero, agujeros negros rotantes. Eso serían una parejita de agujeros negros que empiezan a caer uno contra el otro y en ese baile que se empiezan a juntar, deberían producir una onda gravitacional capaz de poder ser detectada por nuestras máquinas. ¿Ok? Otro de los problemas
es que en el siglo XX, en la parte inicial del siglo XX, tampoco creían que los agujeros negros existieran. ¿Ok? Entonces, como que estaba difícil la situación, ¿no? Las ondas gravitacionales Einstein decía que no existían, los agujeros negros Einstein mismo decía que no existían, como que Einstein a veces como que no confiaba mucho en sus propias ecuaciones, entonces era un poco raro, ¿no? Pero sí, la naturaleza siempre tiene la palabra final y de hecho existieron ambos objetos, ¿no? Otros serían unos objetos interesantes también que se llaman estrellas de neutrones. También las estrellas de neutrones son estrellas muertas. Son muy densas y la mecánica cuántica es lo único que los detiene. La detiene el colapso y que no se formen agujeros negros. También esperaríamos que las parejitas de estrellas de neutrones emitieran ondas gravitacionales lo suficientemente energéticas como para que sean detectadas por nuestros observatorios. También las supernovas, que son las muertes de las estrellas, debido a su forma, que no es esféricamente simétrica su explosión, podríamos detectar la onda gravitacional producida por esa superexplosión que sucede al morir una estrella. ¿De acuerdo? Pero bueno, habíamos hecho algunos cálculos interesantes acerca de la potencia radiada de emisión de una onda gravitacional debido a la presencia de dos estrellas de neutrones y Hirsch y Taylor estuvieron observando unas estrellas de neutrones que le llaman púlsares y las estuvieron siguiendo durante muchísimos años. Durante 1, 2, 3 años con los observatorios estuvieron viéndola, 4, 5, así sucesivamente, e hicieron una gráfica en esencia sería como del decaimiento de la órbita con respecto al tiempo que va transcurriendo, ¿de acuerdo? Y entonces ellos decían, bueno, si esas estrellas de neutrones están reduciendo su órbita, o sea, se están acercando cada vez más, la única forma de que ese sistema se esté acercando es debido a que está perdiendo energía. Y esa pérdida de energía es debido a las ondas gravitacionales que está emitiendo esa binaria de las estrellas. Y entonces hicieron la gráfica teórica, que es la parte que ven en la parte derecha de la ecuación, abajo de la ecuación, ven una línea continua, esa es la predicción teórica de la relatividad general. Y los puntitos son las observaciones, ¿ok? Se dan cuenta que los puntitos tienen unas microbarras de error, ¿ok? Eso se le llama confidencia estadística, ¿de acuerdo? Entonces, mientras más pequeñitas sean las barras de error y más ajustadas digamos, a la predicción teórica, es que nosotros estamos viendo algo real, algo que está sucediendo. Entonces, lo que está diciendo ahí, diciendo esa gráfica es que dos estrellas de neutrones descubiertas por los científicos Hirsch y Taylor, fue que esas estrellas de neutrones están decayendo su órbita y ese decaimiento es debido a la presencia, a la producción de ondas gravitacionales. ¿De acuerdo? Y pues ellos se llevaron un premio Nobel por esa detección. ¿Ok? Entonces, una cosa que me gustaría que se les quede en mente, vean esos puntitos otra vez. Esos puntitos tienen unas barritas de error, pero son súper pequeñitas las barritas de error. ¿Ok? Y entonces, para que ustedes les otorguen un premio Nobel, esas barritas de error tienen que estar súper chiquititas, se le llaman 5 sigma. ¿Ok? Eso significa que casi no se tienen que ver las barritas de error. Si se ven muy grandes, no les van a dar un premio Nobel, porque significa que su error de observación es todavía muy grande y todavía no están totalmente seguros de que se pegue al valor teórico. ¿Ok? Entonces, eso es un premio Nobel. Eso es lo que están viendo ahí. ¿Ok? Y no es fácil obtenerlo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, pues bueno, entonces dijeron, perfecto. Entonces, sí hay ondas gravitacionales. Ya vimos, Hulse y Taylor demostraron que sí se emiten ondas gravitacionales, aunque no las detectamos, las vemos debido a que la órbita está reduciendo, o sea, de manera indirecta. ¿Ok? Entonces, ahora hay que detectarlas de manera directa. Y el primero en intentarlo fue Joseph Weber. Fue el primero en intentarlo. Joseph Weber era todo un personaje. Era un marín. De hecho, lo desembarcaron en la Segunda Guerra Mundial cuando estaba el conflicto con los japoneses. Fue uno de los primeros que bajó de los barcos esos que llegaban a la costa con su arma y todo. Salió Joseph Weber. Y bueno, por suerte sobrevivió. Y pues bueno, le gustaba la física, estudió física y una de las cosas que más le apasionó es eso de las ondas gravitacionales. O sea, era todo un personaje, ¿no?
y entonces él dijo, bueno, pues vamos a intentar detectarla. Muy bien, entonces lo que hizo fue construir como una barra de acero, ¿ok? Y esa barra de acero, cuando supuestamente le llegara la onda gravitacional, empezaba a moverse, ¿no? Debido a la presencia de la onda gravitacional. Entonces, ese movimiento debería poderse detectar, ¿no? Es lo que esperaba Joseph Weber, lo que estaba esperando, ¿no? Entonces, él estuvo trabaje y trabaje y trabaje, y mucha de la gente decía, no, este señor está loco, no pueden detectarse, va a ser muy complicado. Llegaban los teóricos y le decían, sí, tu objeto funciona, pero necesita más precisión, entonces no creo que lo detecte. Él decía que sí había detectado ondas gravitacionales, todo el mundo estaba con la duda, pero él estaba aferrado de que había detectado una onda gravitacional, pero también, aunque falleció sin nunca detectarla, fue uno de los que como que impulsó a la comunidad a que sí teníamos una manera de poder detectarlas, ¿no? O sea, sí había que construir un aparato lo suficientemente sensible para detectar ondas gravitacionales, ¿no? Entonces, él fue uno de los primeros impulsores en tratar de buscar los mejores aparatos, las mejores herramientas tecnológicas que tuviésemos a nuestro alcance para poder detectar esas ondas gravitacionales, ¿no? Pero lamentablemente Weber falleció y nunca logró detectar las ondas gravitacionales. Uno de los problemas básicos del diseño de Weber es que había algo que llamaban ruido cuántico, y el ruido cuántico generaba interferencia. Si uno detectaba la onda gravitacional, entonces ese ruido cuántico hacía que no se alcanzara a ver la onda gravitacional. Entonces, pero había otras formas, ¿ok? Y como bien les platiqué, había un artículo de los soviéticos que hablaba acerca de lanzar láseres, lo que llaman un interferómetro, y cuando la onda gravitacional pegara en esos láseres, movía esos láseres, ¿ok? Y entonces la superposición o cuando se interfería en la luz de los láseres, deberían marcarnos la presencia de la onda gravitacional, ¿de acuerdo? Entonces, eso sería como la forma más eficiente de poderlo detectar. Y tendríamos que tener una super precisión. Esos láseres no pueden estar en el ambiente, tienen que estar aislados. Cada uno de los espejos en los que rebotan los láseres tienen que estar también aislados, incluso gravitacionalmente. Tiene que haber un juego de poleas, un juego de resortes para que toda esa estructura pueda detectar la onda gravitacional. Entonces, es todo un reto tecnológico poder construir esos láseres para poder hacer ese hito histórico que podríamos tener, ¿de acuerdo? Y pues bueno, eso es más o menos la imagen pictórica de lo que deberíamos construir. Cada uno de esos espejos en los que rebotaban los láseres están aislados, como les digo, al menos los brazos de los láseres deben medir 4 kilómetros perfectos en línea recta. Eso quiere decir, acuérdense que la Tierra tiene curvatura, entonces hacer 4 kilómetros de línea recta pues, tampoco es fácil. O sea, tendríamos que excavar un cacho de tierra para poder hacer esos 4 kilómetros. También la detección, el movimiento debido a la presencia de la onda gravitacional, pues nosotros tendríamos que dibujar ese cambio en la interferencia conforme pasa la onda gravitacional en los láseres, y eso también es un reto, ¿no? Por supuesto, puede pasar un camión, puede pasar un ave, puede haber un terremoto, entonces tendríamos que aislar todo este experimento para poderlo detectar, ¿de acuerdo? Entonces, no es sencillo. Sin embargo, el 14 de septiembre, o sea, casi el día de nuestra independencia, de hecho, mañana se cumplirá el 14 de septiembre del 2015, eh, hubo algo muy interesante. Lo que cuentan es que estaban la gente ahí reunida, estaban todos los investigadores, estaban en el interferómetro, y cuando lo encienden exactamente, digo, ambas partes del interferómetro, la que está en Hanford y la que está en Washington, lo encienden, y de repente hay una alarma de detección. Y todos así como que se quedan, ¿y qué pasó, no? Hubo una detección exactamente cuando lo encienden, extrañamente, ¿no? Entonces lo que dicen es, ok,
lo que tienden a hacer en LIGO es que los jefes mandan siempre una señal espuria, como para mantener a todos listos. Entonces, como si fuera una onda gravitacional. Entonces, es como un tipo de activación para que todos los científicos estén listos. Entonces, cuando se incendió los brazos del interferómetro, luego hubo una alarma de detección. ¿Ok? Y entonces lo que dijeron, bueno, ¿esto qué está pasando? ¿No? Entonces luego le hablaron al jefe y le dijeron, oye, pues ¿metiste una señal espuria o qué? No metimos nada. Y entonces empezaron a hacer el análisis y se dieron cuenta que el que estaba en Luisiana tuvo una detección y el otro, un tiempo de retraso, también tuvo una detección. Eso significa que el objeto que pasó entre un interferómetro y el otro viajaba a la velocidad de la luz. ¿Ok? Y tenía como que las características de un objeto que era una onda gravitacional. Entonces fue una super suerte. Y lo más bonito de todo esto es que fue hace ese número, unos 1.400.000, no, 1.400 millones de años, se produjo, digamos, así es la historia. Teníamos dos agujeros negros. Uno estaba en movimiento rotacional alrededor del otro y de repente cada vez se acercan más, cada vez se acercan más y de repente se juntan, ¿ok? Y en el choque liberan una onda gravitacional súper poderosa. Y durante millones de años viajaron por todo el cosmos, ¿de acuerdo? Y entonces estuvieron viajando, cruzaron galaxias, llegaron a nuestra galaxia, de repente llegaron a nuestro sistema solar, volando a la velocidad de la luz. Y el 14 de septiembre, exactamente cuando los interferómetros se encienden, pega contra nuestros observatorios y la detectamos. Esos agujeros negros murieron, o digamos se abrazaron más bien, y se hicieron uno más grande, cuando nuestra, digamos, cuando estábamos todavía nadando en los mares, ¿no? Como estábamos como en forma de célula. Eso es lo más interesante, ¿no? En esa época se formaron. Entonces nosotros tuvimos que evolucionar, pasaron los dinosaurios, los mamíferos, los humanos, desarrollamos tecnología y esa onda que viene de millones de años fue detectada. Esos agujeros negros, gracias al estudio de la relatividad general, supimos que tenían entre 35 y 30 masas solares aproximadamente. ¿Ok? Y entonces, cuando se juntaron, se formó un agujero de 62 masas solares. Entonces, cuando uno suma 35 más 30, como que no da, ¿verdad? Entonces, eso es debido a que, acuérdense que la famosa ecuación de Einstein que decía que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Y eso es debido a que dos masas solares fueron liberadas en forma de energía y eso fue lo que produjo la onda gravitacional. ¿Sí? Imagínense, dos soles de energía, más bien, sí, dos soles de energía liberadas al medio para producir una onda gravitacional que cuando llegue a la Tierra sea miles o millones de veces más pequeño que el núcleo de un átomo. Imagínense toda la energía que se tiene que liberar para producir una onda gravitacional. Entonces, más o menos entre dos o tres soles fueron liberados al medio para poder producir esa onda gravitacional, ¿de acuerdo? Y fue una potencia totalmente enorme. Fue de hecho a veces la potencia alcanzada de energía fue altísima debido a esa cantidad de soles liberados. Y algo interesante es que cuando avisaron luego de que hubo una onda gravitacional en el interferómetro, los observatorios los observatorios de radiación empezaron a observar en esa dirección del cielo y no encontraron rayos gamma, rayos X ni nada. Significa que lo que los produjo no solamente más bien, lo que lo produjo tenían que ser agujeros negros, no pudo haber sido estrellas de neutrones. Si hubiese sido estrella de neutrones, esos objetos hubiesen colisionado y hubiesen lanzado un chorro de radiación que hubiese llegado después de la detección de las ondas gravitacionales, ¿de acuerdo? Entonces, eso fue todo un hito y a partir de ahí, los interferómetros empezaron a detectar.
y encontramos muchísimos de estos agujeros negros. Déjenme ver, ahí está. Muy bien. Entonces, ahí les muestro las gráficas de esos agujeros negros. La parte superior, en la parte superior es el LIGO de Hanford, y en la parte inferior es el LIGO de Livingston, y en la parte más baja es la combinación, ¿no? Digamos, la combinación de ambos resultados. Y en la gráfica, en la última gráfica que les muestro, es la combinación de los resultados tanto de Hanford en Luisiana como de Washington, comparado con los resultados de la relatividad general. La parte azul que alcanzan a observar en las gráficas de abajo, no alcanzo a ver mi puntero, pero en la parte que se ve el azul, es los resultados que da la relatividad general, ¿de acuerdo? Y lo que ven atrás son las observaciones. Ajá. Entonces, las observaciones y lo que es la relatividad general pegan de una manera exquisita, ¿de acuerdo? Y gracias a ello sabemos quién lo produce. Entonces, esto fue un gran logro, ¿no? Esto fue algo que nos abrió una nueva ventana para la cosmología. Entonces, ya no solamente observamos el universo con ondas electromagnéticas, con rayos gamma, con óptico, ahora también lo podemos observar con ondas gravitacionales, ¿de acuerdo? Entonces, muy bien. Entonces, como les digo, esos interferómetros, pues bueno, fueron construidos en dos partes de los Estados Unidos. Uno está en Washington, el otro está en Luisiana, y por supuesto hay una distancia entre uno y la otra. Significa que como la velocidad de propagación de la onda gravitacional es finita, y es la de velocidad de la luz, deberían llegar a tiempos distintos, ¿no? Si pega, por ejemplo, si pega de la parte sur de la Tierra, si viene del polo sur de la Tierra la onda gravitacional penetra la Tierra, pega en el observatorio de Livingston y un tiempo después pega en el observatorio de Hanford. ¿Ok? Y entonces eso significa que si el tiempo de viaje entre Luisiana y Washington es exactamente el tiempo como si viajaras a la velocidad de la luz, entonces significa que la relatividad general sigue siendo válida. Y sí lo es. ¿Ok? Me imagino que Einstein se estaba revolcando en su tumba, estaba súper feliz porque sus ondas gravitacionales que él había descubierto gracias a su ecuación son reales. ¿De acuerdo? Y actualmente ya tenemos nuestro famoso cementerio de estrellas, ¿no? Hemos visto ya cientos yo creo que ahorita ya incluso llegamos a los miles, a las miles de observaciones de agujeros negros, de colapso de agujeros negros y la producción de ondas gravitacionales. Hemos visto de diferentes tamaños, de 5 masas solares, de 10 masas solares, de 20 masas solares, de 50 masas solares. Hemos visto cómo cada uno de ellos coalescen. Entonces, nuestro universo está, ¿no? Nuestro universo, nuestra galaxia, las diferentes galaxias que están en nuestro universo, está lleno de esos agujeros negros, ¿de acuerdo? Y no solamente hemos visto agujeros negros, también hemos visto el colapso de estrellas de neutrones. También hemos visto cómo dos estrellas de neutrones rotando una a la otra producen ondas gravitacionales y el colapso genera un nuevo agujero negro, ¿ok? Entonces, ya tenemos todo un catálogo bastante amplio de todo este cementerio de estrellas que tenemos. Y pues bueno, perfecto. Entonces, si ya entendemos esa parte de cómo los detectamos y de que las ondas gravitacionales son reales y que además los agujeros negros son reales y que también hay estrellas de neutrones que lo producen, podemos profundizar más acerca de la física que hay detrás de las ondas gravitacionales. Entonces, como les muestro ahí en la gráfica, en la parte derecha, los interferómetros tienen una región en la cual solamente pueden observar una longitud, digamos, de onda de la onda gravitacional que va de los segundos a los milisegundos, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros podemos detectar esa región de observación. Y esa región, como les digo, está asociada a agujeros negros. Si nosotros ahora, el siguiente paso sería observar longitudes de onda más grandes de esas ondas gravitacionales, por ejemplo, de tamaño de horas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en ese caso, para eso tendríamos que construir otro tipo de observatorios más sensibles.
Uno de ellos es, por ejemplo, uno que está en el espacio, que se llama LISA, y que estamos también con idea de construir, y podríamos detectar otro tipo de ondas gravitacionales con una longitud de onda más grande. También no necesitamos de un aparato. Hemos visto que algunos procesos en la física pueden detectar de manera, digamos, indirecta una onda gravitacional, en lo cual la longitud de la onda es de años, ¿ok? Entonces, acuérdense que la longitud está relacionada con la frecuencia, para que no se les vaya a perder esa parte. Entonces, también podríamos hacer una observación de esas ondas gravitacionales. E incluso, si hay una onda gravitacional que permea el universo, y que viene desde el inicio del universo, que también podríamos detectarla y deja una huella en algo que se llama la radiación cósmica de fondo. Entonces, los siguientes pasos serían, primero, detectar una de horas, del tamaño de horas, en el cual tendríamos que construir unos telescopios de ondas gravitacionales en el espacio. El otro sería usar los púlsares como detectores de ondas gravitacionales, y el otro sería tomar la radiación cósmica de fondo para poder buscar la onda gravitacional primordial del inicio del universo. Entonces tenemos bastante trabajo que hacer, ¿no? Y yo les voy a platicar un poquito acerca de esa detección mediante el uso de los púlsares, ¿de acuerdo? Entonces, ese es algo muy interesante porque los púlsares nos pueden ayudar a poder detectar ondas gravitacionales. ¿Por qué? Porque los púlsares, bueno, primero que nada, son estrellas muertas. Y son estrellas muy densas. Son estrellas supermasivas que acabaron su vida. eh, su combustible termonuclear se terminó. Y bajo el efecto gravitacional fueron comprimidas hasta estrellas que se conocen como estrellas de neutrones. ¿De acuerdo? Y hay algunas de ellas que tienen una característica muy interesante, que lanzan un chorro de radiación, como si fueran un tipo de faro. ¿Ok? Y entonces a veces viven en parejas o una está más lejos que la otra, y al ser como faros, a veces apuntan hacia la Tierra. Entonces lanzan un fogonazo cada cierto tiempo debido a su rotación. Y las características de esa estrella de neutrones, también conocida como púlsares, es que cada chorro de radiación que apunta a la Tierra tiene una precisión exquisita. ¿Ok? Entonces las podemos utilizar como un tipo de, digamos, de detector, ¿de acuerdo? Porque si nosotros, o sea, si la estrella de neutrones con el faro pega contra la Tierra y lo único que hace es su rotación, pues simplemente vamos a tener un chorro de radiación apuntándose a la Tierra cada cierto tiempo, ¿no? Pero imagínense que en el universo no esté perfectamente plano, sino que hay una ola de onda gravitacional, significa que ese pulsar va a empezar a cambiar, digamos, la frecuencia con la que ese chorro de radiación llega a la Tierra. ¿De acuerdo? Entonces, sería una medición bastante complicada de hacer, pero que se puede hacer. Eso, eso tiene una sensibilidad también muy buena porque podría llegar a detectar ondas gravitacionales todavía menos energéticas producidas por eventos muchísimo más extraños en el universo. ¿De acuerdo? Y de hecho, Helling y Downs en 1983 propusieron esa idea. Dijeron, bueno, esos pulsares los podemos utilizar como detectores de ondas gravitacionales, porque como les comento, cuando pasa la onda gravitacional, ese movimiento de la onda gravitacional hace que la frecuencia del pulsar cambie. Y si nosotros podemos con algún detector obtener ese cambio en la frecuencia del pulsar, podemos asociarlo a la onda gravitacional que mueve el espacio-tiempo, ¿de acuerdo? Y entonces Helling y Downs hicieron un cálculo usando la relatividad general, obtuvieron una solución que es esa curvita que les muestro ahí, bastante sencilla, ¿de acuerdo? Entonces, el punto sería usar algunos observatorios, tomar algunos púlsares y empezar a ver sus cambios en su frecuencia, ¿no? Y hacer una gráfica y ver si coincide con lo que Helling y Downs están proponiendo, ¿no? Entonces sería un estudio más profundo de las ondas gravitacionales. Y de hecho eso fue lo que
un conjunto de un grupo de físicos que se dedicaron a tratar de resolver este problema que se llama Nanograph. Y Nanograph, usando una serie de radiotelescopios, estuvieron a la cacería de esos púlsares. Si se dan cuenta, en la parte izquierda está el radiotelescopio de Arecibo. No sé si se acuerdan, el radiotelescopio de Arecibo ya no le dieron mantenimiento y se vino abajo. Pero bueno, de hecho, entre algunos de sus logros, que tuvo muchísimos logros, pero uno de sus últimos logros fue estar estudiando esos púlsares, ¿ok? Entonces fueron 15 años, o sea, la ciencia no se hace de la noche a la mañana, fueron 15 años para publicar los primeros resultados de qué vieron en esos púlsares que estuvieron detectando, ¿ok? Y los resultados fueron publicados en 2023 apenas, y les voy a platicar un poquito acerca de esos resultados. Estos son lo que se obtiene, esto es lo que obtiene Nanograph. En la parte de la izquierda está la zona punteada de color negro, que es lo que es la parte teórica, y en la parte superior es lo que observa del cambio de la frecuencia en los púlsares, ¿ok? Si se dan cuenta, se ajusta relativamente bien a la parte teórica, ¿de acuerdo? Pero observen las barras de error son todavía muy grandes, ¿ok? Entonces, este resultado es muy sugerente, ¿ok? Pero todavía no conclusivo. O sea, estamos viendo un fondo de ondas gravitacionales de manera estocástica, que algo lo está produciendo. O sea, ahorita hay un baile del espacio-tiempo y está moviendo todo en el universo, ¿de acuerdo? Todavía, como les digo, hay que tomarlo con tranquilidad porque todavía las barras de error son muy grandotas. Significa que tenemos que mejorar los experimentos para reducir esas barras de error y que se peguen a la parte teórica. ¿Se acuerdan? Para obtener un premio Nobel, esas barras de error tienen que pegarse así perfectamente al resultado teórico, ¿de acuerdo? Pero, sin embargo, hay una muy buena confidencia, alrededor de entre 2 y 3 sigma de confidencia, de que hay un fondo de ondas gravitacionales. En la parte también inferior, ahí se ve también la parte observacional comparado con la parte teórica, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién podría ser el causante de esas ondas gravitacionales? Nos dimos cuenta que las que había detectado LIGO eran agujeros negros. ¿Estos quiénes serán los causantes de esas posibles ondas gravitacionales que se están viendo aquí? Algunos de los causantes que creemos que son de los que causan ese fondo estocástico de ondas gravitacionales es, por ejemplo, los agujeros negros supermasivos. Recuerden que en el centro de las galaxias tenemos agujeros negros supermasivos como los que fotografiaron gracias a los observatorios, como el que ven en la parte inferior, es uno de los agujeros negros supermasivos que tienen miles, millones de masas solares y que viven normalmente en el centro de las galaxias. Muchas veces esos agujeros negros tan gigantes también bailaban junto con otros también gigantes. Y entonces cuando coalescieron, produjeron esas ondas gravitacionales que nosotros parece que estamos detectando de manera indirecta en este tipo de experimentos. No solamente eso, pueden ser uno de los causantes. También pueden ser cuerdas cósmicas, ¿ok? Eso es algo más extraño. La teoría de cuerdas predice que hay unas supercuerdas en el cosmos. Hay unas como si agarraran un mecate y lo pusieran en el cosmos, ¿no? La teoría de cuerdas predice esas supercuerdas y también es probable que ellas produzcan ese fondo estocástico de ondas gravitacionales. Y si en verdad son ellas, tendríamos toda una revolución en la física, ¿no? Completamente. O también algún tipo de proceso totalmente desconocido en el universo. No sé, pueden ser agujeros de gusano o cosas todavía muchísimo más extrañas, o pueden incluso provenir de casi el inicio del universo, ¿de acuerdo? Y traer información. Entonces, actualmente se está desarrollando más esa parte y como les digo, hay muchísima evidencia de que si hay un fondo estocástico de ondas gravitacionales y si ya conforme los experimentos avancen, tenemos una detección completa de eso,
tendríamos otro salto en la revolución en la física. Entonces, ahorita tenemos mucho que contar acerca de todo lo que produce la observación de ondas gravitacionales. Y pues bueno, esto va saliendo de poco a poco. Yo creo que hay mucha física que podemos aquí discutir. ¿Qué tenemos en el futuro? En el futuro, me parece que ya se están construyendo los interferómetros en el espacio. Bueno, todavía no en el espacio, pero ya están en tierra algunos proyectos para construir esos interferómetros y se piensa enviarlos al espacio para tener también una detección de ondas gravitacionales de cierta longitud de onda, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el proyecto, es uno de los proyectos a futuro. Queremos ver todo el universo con ondas gravitacionales. Vamos a tener muchísimas evidencias de lo que va a pasar en ciertos fenómenos físicos. Vamos a conocer en detalle los agujeros negros, vamos a conocer en detalle las estrellas de neutrones. Entonces, esto apenas está empezando. Yo creo que si alguien se quiere animar a hacer relatividad general, estudiar ondas gravitacionales, estudiar cosmología, pues bueno, están en la época dorada de la cosmología. Entonces, pues bueno, tienen las puertas abiertas y esperemos que les haya gustado mi plática y muchísimas gracias.